tiene máster en Economía y Ciencias Sociales. Es vicerrector nacional de la Universidad Privada Boliviana. Es también actualmente presidente del Colegio de Economía de Economistas de Bolivia. Es vicepresidente de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas y director del programa del doctorado en Economía, analista y experto en análisis económico. Doctor, sé que podemos decir muchas cosas más de su currículum, de su carrera, pero por el tiempo vamos a cederle la palabra directamente para que comience con su tema. Bienvenido. Muchas gracias, Fabiola, a todos los panelistas que me acompañan, a todas las 210 personas que veo conectadas en este momento. Yo le decía a Fabiola que tal vez esta era una buena oportunidad para tener un conversatorio sobre lo que es los impactos de la crisis epidemiológica en la economía, y creo que es la mejor forma de hacerlo. Todos nosotros vamos a tener la posibilidad de ver seguramente muchos informes que se han venido dando en el último tiempo, y lo que yo voy a hacer es, en este momento, por 15 minutos aproximadamente, hacer simplemente presentar algunos datos relevantes, algunos indicadores relevantes, para que a partir de ello podamos generar la discusión y la conversación. ¿Ok? Voy a compartir pantalla. Bueno, ahí está, también un poquito siempre de publicidad, invitar a todos los que están también presentes a que puedan seguir mis redes de Facebook, Twitter o LinkedIn, ¿no? También vamos colocando la información necesaria y todas las participaciones que podamos tener en el tema de la economía. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Yo quería partir de esto sobre la situación de los datos que tenemos actualmente en Bolivia. Y lo que nosotros sabemos es de que a partir del 2018 hemos tenido una caída importante del crecimiento, llegando al 2019 ya a un 2.2. Y este número que tenemos que tenerlo siempre en nuestra cabeza es muy importante, ¿no? La economía boliviana es una economía de 40.000, un poquito más, pero de 40.000 millones de dólares. Y a partir de ese sentimiento de los 40.000 millones de dólares, tenemos que despertar absolutamente todas esas dudas sobre si está cayendo, a cuánto monto se refiere, cuando hablamos de déficit fiscal, cuando hablamos de déficit comercial, cuando hablamos del porcentaje de las exportaciones, siempre pensemos en esos 40.000 millones de dólares. Obviamente eso, si dividimos entre los más de 11 millones de habitantes, estamos hablando que tenemos 3.647 dólares, ¿no? En paridad de poder de compra cerca de 8.110 dólares, el crecimiento del PIB per cápita de 0,7, un ahorro 14.2, consumo privado 5, ¿no? Esas son todas las cuentas de las fundamentales de la contabilidad nacional, y una inflación del 2%. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos comparamos en este momento con nuestros vecinos, ¿no? Nosotros tenemos que darnos cuenta de que el año pasado, que son todavía los indicadores, todavía no han salido los resultados del primer trimestre, pero que seguramente van a ser muy bajos, ¿no? Argentina estuvo decreciendo su economía en más o menos un 3%, Brasil creció muy poco, 1.2, Chile 1.5, Colombia 3.1, Ecuador ya también estaba con una situación de caída de su economía, lo que obviamente también va a repercutir tremendamente a lo que están viviendo, porque es el país más golpeado en términos relativos de lo que ha pasado en esta pandemia, ¿no? Paraguay, después de muchos años de alto crecimiento, ha decrecido, Perú ha seguido manteniendo, y obviamente ahí al final de la columna tenemos la situación de Venezuela, que como ustedes bien saben, está en una situación muy complicada. A nivel de inflación, bueno, tenemos las inflaciones, la hiperinflación muy alta de Venezuela, seguida de la inflación muy alta de Argentina, que tal vez no es el momento para discutir las causas, pero creo que con muchos de ustedes siempre hemos discutido que las inflaciones, y ese sí es un factor fundamental, siempre se van a producir en un país por un exceso de gasto. Es decir, cuando por mucho tiempo, si no tenemos las fuentes de financiamiento adecuadas, automáticamente un déficit fiscal a la larga se puede traducir en inflación, porque la única fuente de financiamiento podría ser la emisión de dinero, y eso es tremendamente peligroso, ¿sí? Aquí este indicador es bien y muy importante, ¿no? Que es el PIB per cápita en paridad de poder de compra, ¿no? Ustedes saben muy bien que en términos relativos la paridad de poder de compra es la que nos permite verdaderamente compararnos a nivel de todos los países. Independientemente de las mejoras que nosotros hemos dado, ¿no? Y independientemente de la tremenda caída de Venezuela, que obviamente ya la hemos superado, Venezuela es el país más pobre de Sudamérica
en términos del ingreso per cápita y también en términos del porcentaje de la población que se encuentra por debajo de esa línea. Entonces, pero imagínense que Argentina, independientemente de la crisis, estamos hablando que un argentino en promedio, en términos de paridad de poder de compra, produce más o menos $21.560. Nosotros producimos $8.110. La mitad de lo que produce un brasilero promedio, 3 veces, un tercio de lo que produce un chileno promedio, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este valor es muy, muy, muy importante, porque esto también nos va a permitir comparar la situación, los niveles de productividad, que es uno de los elementos fundamentales de los impactos que puede estar ocurriendo con el tema del COVID. En tema de déficit fiscal, ¿no? Y como siempre lo decimos, esta es una variable fundamental, y nosotros ya a partir del año anterior ya teníamos un déficit fiscal realmente muy alto, ya teníamos un déficit fiscal muy alto, y a partir de ello es que hemos mantenido un 8% del PIB. ¿Qué quiere decir 8% del PIB? Si hablamos de 8% del PIB, más o menos quiere decir, si hacemos esta multiplicación muy rápida del 8 por 4, que nos hemos estado gastando más o menos unos más de 3.000 millones de dólares de lo que realmente nos ingresaba. Esa es la cantidad de dinero que nos representa. Este año se tenía previsto, si ustedes recuerdan las comunicaciones, por ejemplo, del gobierno actual, decíamos, oye, estamos haciendo muchos de los esfuerzos para reducir el déficit fiscal y que ese déficit fiscal llegue a un 4%. Definitivamente eso no va a ser posible, justamente por la cantidad de dinero que estamos en este momento derogando. Muchas de las previsiones nos van a decir que este año vamos a estar con un déficit fiscal posiblemente muy cercano a este 8% otra vez del PIB, y que posiblemente sea algo más alto inclusive, ¿no? Pudiendo llegar cerca de los 3.600 millones de dólares por encima de la cantidad que nos ingresa. Ahora, si hablamos de cuenta corriente, esto automáticamente está relacionado con lo que decimos de los déficits gemelos, de que es el tema de la cuenta corriente, desde la caída de los precios internacionales de las materias primas, ¿no? Y llegando a los puntos más bajos en este momento, que es cerca de los $22 del barril de petróleo, obviamente eso directamente influye sobre el precio de exportación de las materias primas bolivianas, básicamente gas. Y lo que ha pasado desde el 2014 es que desde 2015, 16, 17, 18, 19 y 20, con mucha seguridad, eso ha representado que estemos en un déficit comercial. En términos de valores, hemos estado exportando mucho más, lo cual automáticamente ha repercutido en eso de las variables que muchos de los economistas dicen hoy, la reducción de nuestras reservas internacionales netas, porque hemos estado expulsando una tremenda cantidad de dólares a diferencia de la cantidad de dólares que nos ingresaban. Y obviamente esto se traduce en lo que les decía en el déficit gemelo del fiscal, ¿no? Si nosotros vemos, y ahí esa es justamente una de las variables claves, lo cual puede ser todavía algo esperanzador en el sentido, en términos relativos, es que nosotros, si bien las reservas han ido cayendo dramáticamente desde su punto más alto de casi 15.000 millones de dólares, un poco más de 15.000 millones de dólares, a llegar ahora a 6.000, y de hecho la anterior semana, ¿no?, ha bajado por debajo de los 6.000 millones de dólares, eso todavía representa un porcentaje relativamente bueno a comparación de otra vez nuestro PIB, de esos 40.000 millones de dólares, ¿no? Y eso por el tamaño, ¿no? Si comparamos, los demás países podrían tener mucho más dinero, pero para el tamaño de sus economías, eso pues, relativamente es más chico, ¿no? El desempleo es otra de las variables que se va a ver tremendamente influenciada. Si nosotros vemos el desempleo abierto de 3,9, de entrada lo tenemos que decir que por todos los efectos que pueden suceder y las previsiones que se tienen en todos los organismos internacionales, esto debería llegar inclusive a un nivel de 8%, ¿no? Y obviamente los demás países van a crecer aún más esa situación. Ahora, el crecimiento, ¿no? El crecimiento también es importante de dónde ha salido, y esto tiene que ver con la causa de dónde nosotros ahora vamos a financiar muchas de las cosas, de las políticas públicas que estamos aplicando en este momento para el tema del COVID-19, y que teníamos que darnos cuenta de que la fuente del crecimiento de la economía en los últimos años siempre ha sido formación de capital. ¿Pero qué formación de capital? Básicamente inversión pública. La inversión pública ha sido la que ha estado sustentando el crecimiento de la economía, y ahora esa plata ya no se la va a poner a los proyectos, y se va a tratar de utilizar para estas políticas de incentivo a la demanda, que vamos a hablar un poquito más adelante. Si se dan cuenta, todos los demás sectores, claramente todos los demás elementos del crecimiento de la economía no han estado por ese lado. Ahí nos damos cuenta, y ese es otro de los elementos que se plantea las preguntas esenciales hacia lo que tenemos que hacer
más adelante sobre el tema de diversificación de la economía. Sí, el crecimiento ha estado sustentado por inversión pública, ya no, definitivamente no ha sido por el tema de los hidrocarburos, que ha sido una de nuestras causas de crecimiento fundamentales. Si nos damos cuenta, el crecimiento ha sido realmente el decrecimiento ha sido realmente muy fuerte, llegando a crecer en un 18%. Entonces, ahí nos damos cuenta que también los otros sectores que son indicadores de la situación han ido cayendo, ¿no? La construcción es un indicador fundamental para analizar cómo va la movilidad de la economía, y ha ido cayendo. Ahora, el otro tema que también es fundamental para este análisis de la crisis epidemiológica es el tema de la deuda externa, ¿no? ¿Por qué digo que es importante? Porque la fuente de financiamiento para poder financiar este momento va a venir por deuda externa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado si nosotros nos damos cuenta? Durante muchos años, ¿no? Durante muchos años nosotros no hemos recurrido a préstamos del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles eran las causas de no acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional? Era porque el Fondo Monetario Internacional, cuando te presta dinero, hasta el año pasado, venía con una serie de condicionamientos. ¿Cuáles son los condicionamientos? Los condicionamientos siempre están ligados a la reducción del déficit fiscal, llegando a puntos que, por ejemplo, del 4%. Solamente como ejemplo, démonos cuenta de lo que ha pasado con Ecuador el año pasado y lo que ha pasado con Argentina antes de que ingrese Fernández y cuando estaba todavía Macri en el gobierno, de que recurrieron al Fondo Monetario Internacional, y eso automáticamente lo que obligó es a que los países, dado que estaban recibiendo esa cantidad de dinero, venía con el condicionamiento de reducir las cosas. Y lo primero que uno va a hacer como país cuando está en esta situación de déficit fiscales muy altos es reducir generalmente los subsidios, ¿no? Lo cual obviamente ocasiona un tremendo descontento dentro de la sociedad, y es lo que le pasó a Ecuador y a Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros ahora vamos a recurrir a uno de ellos, vamos a recurrir también al Banco de Desarrollo para América Latina, EXCAF, vamos a recurrir al Banco Mundial. La buena noticia es de que estos préstamos, dada la coyuntura mundial del COVID-19, no van a venir condicionados a la reducción de los déficits fiscales, porque claramente esta plata que está ingresando es para tratar de sustentar los flujos de dinero que están poniendo. Ahí, si nosotros analizamos, todavía estamos cerca de los 11.000 millones de dólares, superar los 11.000 millones de dólares de deuda externa. En los siguientes meses va a llegar esto tranquilamente a 13.000, ¿no? Hasta que nuestra capacidad de pago lo analicen, digamos, los que nos van a prestar, pero van a llegar seguramente a los 13.000 millones de dólares. Entonces, eso, si nosotros analizamos como porcentaje del PIB, todavía estamos en un margen razonable si lo comparamos con el nivel de endeudamiento que tienen los demás países. Entonces, si el nivel de endeudamiento de los demás países puede llegar a 40, 50, 60% del PIB, eso nos da un pequeño margen para que nos puedan prestar. Eso no lleva al hecho de que también nosotros tenemos que buscar acá, otra forma de financiamiento de esta situación. Y esta forma de financiamiento tiene que estar ligada, por ejemplo, a la condonación de muchas de las deudas. Nosotros, como país de ingresos medios, ¿sí? Entonces vamos a posiblemente acceder. De hecho, ya ayer y hoy día ya se generalizó la noticia, el grupo de los 20, el G20, ya ha dicho que se van a aminorar todo lo que son las cargas de deuda a los países en desarrollo, donde obviamente entramos nosotros. Entonces, se está haciendo este esfuerzo mundial para que esta deuda que llegaba de todos estos organismos unilaterales y multilaterales no tengan esa carga que generalmente tenía, ¿no? Adicionalmente, vamos a tener nuestro primer desembolso del Fondo Monetario Internacional la próxima semana. Ese desembolso nosotros vamos a empezar a pagarlo recién de aquí a 3 años, ¿no? Entonces, esa buena idea de endeudarse, bueno, no buena idea, sino buena noticia de que no va a venir con condicionamientos, obviamente ayuda. El otro es el tema de la deuda interna, ¿no? El tema de la deuda interna, que si sumáramos la deuda interna a la deuda externa que existe en el país, nosotros llegaríamos cerca de un 40% del PIB. ¿No? Otra vez, 4 por 4, 16.000 millones de dólares. Ahora, lo que siempre ha sucedido en nuestro país es de que no ha sido siempre muy fácil, ¿no? Gran parte de todita esta deuda interna está relacionada con lo que las AFPs compran bonos del Tesoro para tratar de financiar los déficits fiscales. Ese no es necesariamente un instrumento que podamos tener. Y ahí es lo que yo les decía, de que preocupaba y nos preocupaba absolutamente a todos los que analizamos y estamos viendo esta situación de la economía, que nosotros llegamos a un punto de 15.000 millones de dólares, ¿no? En términos relativos, oye, 40% del PIB, no es espectacular.
No preocupa, repito, no preocupa la cantidad, la cantidad de las reservas, no preocupa, yo digo, este sigue siendo un 16%. Lo que preocupaba era la velocidad de reducción de estas reservas internacionales. Si nosotros analizamos, la variación entre el 2018 y el 2019 era de una disminución del 27% de las reservas. Si nosotros manteníamos o seguimos manteniendo esas tasas de reducción de las reservas, no hay que ser muy matemático para darnos cuenta que no aguantamos ni 4 años. Y estas reservas son fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Porque estas reservas internacionales son la forma en la cual podemos seguir manteniendo nuestro tipo de cambio fijo. ¿Sí? La forma de mantener un sistema de tipo de cambio fijo es a través de reservas internacionales. Y este elemento, si iba reduciendo, ahora va a reducir, porque obviamente estamos enfrentando la crisis, pero tenemos que manejar. Muchas personas me preguntan, oye, pero la solución debería ser o debería estar relacionado con una depreciación del tipo de cambio o dejar flotar el tipo de cambio. Eso es lo que diría el texto, ¿no? Es lo que diría el texto, es lo que diría, oye, gran parte de los países deprecian o devalúan, ¿no? el tipo de cambio. Pero una vez más tenemos que darnos cuenta que el texto no funciona en Bolivia, ¿no? El texto no funciona en Bolivia. ¿Por qué no funciona en Bolivia? Porque nosotros tenemos una economía tremendamente dolarizada. Entonces, al tener una economía tremendamente dolarizada, lo que pasaría, y sensible al dólar, si nosotros quisiéramos utilizar el tipo de cambio como instrumento de política, el instrumento lo que podría ocasionar es de que si subiéramos, por decir algo, un punto, ¿no? Digamos de 6.96 lo llevamos a 7.06, por decir algo, para tratar de incentivar y eliminar el tema de la cuenta corriente a futuro como instrumento de política, lo que nos podría ocasionar es que las personas de a pie automáticamente empiecen a demandar una tremenda cantidad de dólares y ya no tenemos tantos dólares. Entonces, si nosotros pensamos que solamente en el sector formal, si nosotros transformáramos la cantidad de dinero que existe en bolivianos, ¿cierto? Y dólares de sector público, sector privado, en depósitos bancarios, estamos hablando de cerca de 22.000 millones de dólares. No alcanzaría. Y en este caso, lo peor que es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Argentina, es de que en el momento surgen tipos de cambios paralelos. Entonces, el reajuste del tipo de cambio en el corto plazo tiene que ser pero muy pensado, muy bien pensado para que la cura no sea peor que la enfermedad, justamente por ese tema de la dolarización, ¿no? Ahora, veamos este tema, y ya estoy por terminar esta introducción para que comencemos la charla. La situación del impacto de la pandemia definitivamente es mundial y ha sido muy fuerte. La reacción el tema de la cuarentena rápida, ¿no? Rápida a comparación de otros países, definitivamente ha minorado la situación que tenemos. Obviamente aquí hay un riesgo, ¿no? Y este riesgo asociado está porque hoy día, y esto lo sacaba del informe que ha salido hoy día del Banco Mundial, de que hay una correlación muy fuerte en la cantidad de casos encontrados con el tema de la cantidad de ingresos, es decir, si el país es de ingresos bajos, medios o altos. Y eso tiene un sentido muy, muy amplio, de que los países con ingresos altos tienen la capacidad o tremenda capacidad de hacer mediciones masivas a su población, ¿no? Los países más pobres definitivamente no tienen los recursos, no estaban preparados para una situación como esta, no necesariamente están midiendo. Entonces puede haber ese componente cruzado, no necesariamente que haya pocos casos, ¿sí? Sino que tal vez no se está realizando las mediciones completas, ¿no? Y eso obviamente también te lleva al punto de que los países con ingresos bajos y medios tampoco están tan preparados para afrontar, digamos, una pandemia de estas magnitudes. Por eso es que en su momento la cuarentena sí era todavía es una buena medida tratar de aplanar la curva, porque si no aplanas la curva, o como han aplicado otros países, una estrategia de control colectivo, puedes colapsar automáticamente el sistema de salud. Y el colapso del sistema de salud es muy complicado. Nosotros como país tenemos solamente 1.1 camas por cada 1.000 habitantes. Santa Cruz es el departamento que tiene cerca de 2 camas por cada 1.000 habitantes. Lo mínimo que recomienda la OMS son 4 camas por habitantes. Los países más ricos tienen entre 8 a 10 o hasta inclusive algunos 13 camas por cada 1.000 habitantes. Y inclusive en esos casos colapsa el sistema de salud. Entonces ahí tenemos que ver toda esa situación de ese famoso trade-off que muchos plantean, digamos, en el tema entre la economía y el coronavirus. Es evidente el trade-off.
Pero hay que ser también conscientes de que ahora lo moralmente correcto, independientemente de lo que pueda suceder, es controlar el tema de la salud, ¿no? Tenemos que evitar la cantidad de muertes de las personas. A partir de ello, tendremos que ser, y lo decía hace un par de días en la televisión, tenemos que generar un diálogo, y ese diálogo para la reactivación de la economía va a requerir mucha, pero mucha imaginación. Y no solamente va a ser Bolivia, ¿no?, el que tenga que hacer esto, va a tener que ser una política completamente regional. Porque, miren esto, estas son las 3 crisis más importantes de los últimos 100 años. Todos conocemos lo que es la Gran Depresión, ahí está en azul. Conocemos lo que es la crisis financiera global del 2008. Y miren dónde está actualmente la crisis del COVID-19. Vamos a enfrentarnos como planeta, ¿cierto? Como mundo a una recesión muy similar. Porque la diferencia con la crisis global, la crisis global financiera del 2008, es de que esa crisis solamente golpeó a Europa y Estados Unidos, porque en ese momento del ciclo económico, Latinoamérica estaba con precios de exportación de materias primas tan altos que más bien todo lo contrario a la crisis, estuvo en un proceso de expansión, ¿no? Pero ahora, las características de la crisis del COVID-19 es de que es una recesión mundial, lo cual obviamente requiere de bastante imaginación para la reactivación de la economía en base a los recursos escasos. ¿Qué es lo que tenemos? Que la economía del mundo va a decaer en un 3%. Este de crecimiento de la economía en un 3%, principalmente se va a deber a Europa, obviamente Estados Unidos. China no se prevé que crezca todavía en positivo, pero muy poquito, 0,5 positivo, y que eso obviamente compensa en una gran cantidad del PIB mundial. Latinoamérica va a caer en un 4,6%. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros, ¿no? Y he querido colocar aquí 3 previsiones. La previsión del Banco Mundial, que dice que vamos a caer en un 3,4% del PIB, del Fondo Monetario 2,9%, Fitch un poquito más optimista, 0,8%. La realidad es de que en este periodo, ¿no?, vamos a estar con una caída de la economía, un decrecimiento de la economía seguramente entre el -1,5 y el -2%. Dentro de los países, ¿no?, dentro de los países sudamericanos posiblemente somos de los que menos caemos, pero porque eso tiene un impacto en el tamaño de nuestra economía. Pero ¿qué es lo que nos tiene que preocupar acá? Son estos 2 señores. ¿Por qué estos 2 señores, Argentina y Brasil, es el punto de preocupación? Al nosotros tener una economía pequeña de 40.000 millones de dólares, nosotros sabemos muy bien que dependemos mucho de lo que puedan comprarnos los argentinos y los brasileños. Y para Argentina y Brasil se prevé una caída de más de 5 puntos del PIB. Eso sí nos puede generar una repercusión muy fuerte, porque absolutamente todas las previsiones de crecimiento para Bolivia y Latinoamérica en general dicen, oye, en 2020 caemos y en 2021 repuntamos. No lo sé. Yo creo que es más bien por colocar esos números como cuando uno tiene que ir al banco, ¿no? Porque dado que queremos prestar plata, porque ahorita los organismos internacionales quieren prestar plata, no podemos decir, oye, vas a estar cayéndote 1 o 2 años. Entonces, a partir de eso, tenemos que vivir, que vamos a tener un impacto de un buen tiempo, especialmente de nuestros vecinos, ¿no? Lo que yo les comentaba, el tema del tipo de cambio, el riesgo de la dolarización, las reservas internacionales. Y aquí viene lo que analizábamos, las fuentes de financiamiento para la demanda, las políticas de demanda y oferta. Cuando todos los países han enfrentado este tema de la pandemia, con un factor común, la mayoría de ellos, y ese factor común ha sido, en una primera etapa, estimular la demanda. Como decimos, políticas de demanda agregada, la estimulación de la demanda agregada está relacionada con todas aquellas cosas que hacemos para tratar de mantener los niveles de consumo de las personas, ¿no? Y entonces eso tiene que estar relacionado con la cantidad de bonos. Anteayer se han lanzado un nuevo paquete de bonos. Obviamente esos nuevos paquetes de bonos están automáticamente, tienen un objetivo, y ese objetivo es de que la gente aguante todavía estas 2 semanas de cuarentena para que la curva de contagios no se incremente. Obviamente, hay mucha discusión en la forma de los bonos, pero dada la premura de lo que se tenía que aplicar, se aplicó en el caso de Bolivia una política de equidad horizontal, ¿no? La equidad horizontal se refiere al hecho de hacer distribuciones de igual trato a desiguales.
Lo ideal, nuevamente, lo ideal sería hacer equidad vertical, y la equidad vertical sería desigual trato para desiguales, lo cual obviamente en este momento es muy complicado de encontrar quien lo necesite. Entonces ahí tienes una probabilidad, un riesgo de selección adversa, ¿no? Y en el tema de selección adversa, en el entendido de que alguien se vaya a pasar por malo, es decir, que tal vez no necesite, pero lo va a ir a cobrar. Entonces ahí yo creo que tienen que venir los elementos fundamentales de la conciencia de las personas, de que aquellas personas que realmente no necesitan esta inyección de dinero tengan por un lado o no cobrarlo, o por otro, digamos, el cobrarlo tal vez y donarlo tal vez a quien más lo necesite. Ahora, la fuente de financiamiento, que es lo que preocupa, porque yo decía, los déficits fiscales no son lo sostenible, no es lo sostenible. Entonces, acá lo que viene, por un lado, va a venir que si bien la caída del precio del petróleo nos ha golpeado directamente, nos va a golpear porque se calcula cada 3 meses en el precio de exportación de nuestro gas, también nos ha alivianado que esté tan abajo el tema de los hidrocarburos que nosotros importamos. Entonces ahí el ministro de Economía mencionaba que estamos hablando cerca de 2.100 millones de dólares. También se van a retrasar muchos de los proyectos que estaban en el presupuesto general de la Nación referidos a muchas de las obras públicas, no se van a ejecutar para tratar de agarrar ese dinero. Va a venir también de deuda externa, y la pregunta va a ser si es que vamos a tener la capacidad de financiar deuda interna. Entonces, esa forma también tiene que ver con el otro paquete de medidas, y el otro paquete de medidas son los de oferta. Si nosotros analizamos, absolutamente todos los países han implementado primero demanda, pero lo realmente urgente en el muy corto plazo van a ser las políticas de oferta. Y las políticas de oferta hacia el empresariado tienen que estar relacionados en que estas empresas tienen un shock negativo tan fuerte que tenemos que tratar de aplicar una política de oferta para que mantengan sus empresas. El siguiente objetivo es impedir el quiebre masivo de empresas. Tenemos que hacer las políticas de oferta, tratar de mantener. Ya viene el primer paquete relacionado con los créditos a los pymes, con el crédito para pagar los salarios. Eso trata de mantener. Seguramente, como en los otros países, también tenemos que pensar ahora en un nuevo paquete de medidas para tratar de aplicar estas políticas de shock de oferta positivas para que ajusten a la economía, ¿no? Entonces, independientemente de todo, vamos a estar con un déficit fiscal muy grande. Entonces, otra vez vamos a tener que aplicar políticas de ajuste al déficit del 2021. Y eso tiene que ver con lo que digo acá, también tiene que ver con el año electoral, porque podemos aplicar muchas políticas de corto plazo, pero al final del día las políticas estructurales relacionadas a salud, educación, infraestructura y el modelo económico de la diversificación también va a tener que hacerlo a través del próximo gobierno, porque el próximo gobierno, ¿no?, esperemos de que las elecciones sean este año, yo espero que sí, en septiembre. Entonces va a tener que asumir el difícil rol de aplicar todas estas medidas y de no dejar que esto suceda, ¿no? No dejar que la política esté ganando en esta pulseta de seguir gastando más dinero, y que la racionalidad económica se presente. Obviamente tiene que ver mucho con el tema de la dependencia de los recursos naturales, y tenemos que seguir analizando verdaderamente cuán fuertes nuestros síntomas holandeses hacia el tema del gas. Tenemos que estar muy, muy atentos al tema de la situación de Argentina y Brasil, y hay otros elementos que seguramente gran parte y que tiene que ver con los shocks de oferta es el tema de la rigidez de los mercados laborales, porque más aún con lo que está pasando ahora con el tema del COVID-19, podría generarse más informalidad, inclusive en los sectores, especialmente en las MIPES, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? De ahí, con eso quería terminar con este breve pantallazo. Entonces, ahora ya podemos pasar a las otras preguntas. Muchísimas gracias, Oscar. Sé que hay muchas personas deseosas de preguntar. Hemos llegado prácticamente a 400 personas que se han conectado durante la presentación. Entonces, voy a presentar a Raúl en este momento. Él es presidente de la Asociación de Alumni en Santa Cruz. Para todas las personas que se han conectado, esta iniciativa viene de los presidentes de las asociaciones de alumni, de exalumnos de la UPB precisamente, con el objeto de poder coadyuvar con las herramientas que estén a nuestro alcance a los emprendedores de Bolivia. Entonces, por favor, Raúl, te pido que vayas presentando a los panelistas uno por uno, hace sus preguntas y luego pases al siguiente. ¿Ya? Adelante, Raúl. Listo, bueno, muchas gracias, Fabiola, muchas gracias por la introducción. Gracias, doctor Oscar, por su presentación. Excelente. Bien, bueno, ahora pasamos a una ronda de preguntas.
Bueno, primero en esta intervención va a estar el señor Javier Fernández. Él es CEO de Andean Valley. Andean Valley es una empresa exportadora de productos orgánicos con valor agregado. Y también él es presidente de la Cámara Boliviana de la Quinoa. Adelante, señor Javier Fernández. Buenas noches a todos. Gracias, Oscar, por esta excelente presentación y gracias por la invitación. Yo voy a hacerte dos preguntas desde el lado más empresarial, quizás, que estrictamente dentro de lo macroeconómico. Y me gustaría escuchar tu opinión respecto a cuáles debieran ser las medidas que debiera tomar el gobierno boliviano actual para apoyar realmente y prácticamente y de forma práctica al sector empresarial de nuestro país para afrontar esta situación tan difícil. Que tengan que ver con, por supuesto, no generar mayor endeudamiento al sector empresarial. Se le puede prestar plata a las empresas con 6 meses de periodo de gracia, con ciertos plazos interesantes, con tasas bajas, pero definitivamente si una empresa durante 2 meses o 3 meses no vende y después tiene que pagar esos créditos, lo que no se vendió en esos meses, por supuesto que afecta y afecta de una manera significativa a las empresas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, independientemente de los diferentes escenarios que se puedan dar y de recuperación y de tiempo de recuperación después de este gran problema que vivimos a nivel mundial y a nivel nacional, por supuesto, ¿cuáles serían tus sugerencias a los empresarios? ¿Qué 4 o 5 medidas prácticas importantes de hecho debiera tomar un empresario hoy, inmediatamente, en sus empresas para afrontar esta situación y para que les sirvan en este tiempo y para que, por supuesto, esté un poco mejor preparado para lo que se viene? Gracias. Excelente. Fabi, primero, ¿todas las preguntas o respondo? No, primero responde. Perdón, pregunta-respuesta, por favor, Oscar. Ok. Sí, ahí estamos. Si nosotros haríamos, Javier, la correspondencia, digamos, todos los paquetes económicos que se están aplicando en los demás países, más o menos representan o deberían representar un 10% de inyección del PIB. O sea, nosotros deberíamos pensar en inyectar unos 4.000 millones de dólares a la economía para que el shock no sea tan fuerte. Ahora, sí, la pregunta es cómo, ¿no? Y una cosa es, le podrías dar dinero directamente a las empresas, es una posibilidad. O la otra, que yo un poquito soy más defensor de ese tipo de cosas, es aplicar los incentivos correctos. Las siguientes medidas seguramente tendrían que estar relacionados con el tema impositivo, ¿no? El tema impositivo es uno de los factores que seguramente se van a tomar. Ya el presidente de la CAINCO lo dijo muy claro. Ellos han presentado un proyecto de ley, una propuesta relacionada a de que no podemos pensar que solamente el tema del IUE sea hasta mayo, sino que debería pensarse que sea hasta diciembre, ¿no? Entonces, lo que las empresas necesitan en el muy corto plazo es liquidez, ¿no? Se traduce en que necesitan liquidez, y todas las cosas que se les pueden quitar, se les pueden descargar, se lo debería hacer, ¿no? Es decir, cosas que tendrías que dejar de pagar, y eso tendría que estar relacionado con impuestos, patentes, ese tipo de cosas, para no tener, porque otra de las opciones es decir, págame y yo te doy plata por otro lado, pero creo que también para premiar del tema de la formalidad, el tema de la formalidad debería venir por ese lado. Ahora, vamos a tener que rescatar muchos de los ejemplos de los países vecinos, ¿no? Por ejemplo, el préstamo que se está realizando en la economía chilena, independientemente de la magnitud de la economía y de las propias características, estamos hablando de un préstamo que viene con 0% de interés y avalado por el Estado, ¿no? Entonces ahí todavía no están todavía este tema, ¿no? Todavía el proyecto del decreto dice, se verá cuánto va a ser la tasa de interés. Lo que tenemos que impedir, y yo creo que este gobierno y cualquier otro gobierno tiene que impedir, es que las empresas quiebren o pasen a la informalidad. Entonces, ahí también va a tener que haber algunas regulaciones en el tema del mercado laboral que generan muchas cargas, porque si por un lado le damos esto y por el otro lado le ponemos otra esposa a las empresas, ¿no?
va a ser complicado. Entonces, ahí seguramente va a tener que venir. Ahora, desde el punto de vista cualitativo, y voy un poquito más a tu pregunta, la segunda pregunta hacia las empresas, creo que es muy difícil dar una recomendación muy genérica absolutamente a todas, porque todas tienen o son diferentes industrias, diferentes sectores. Lo que tenemos que estar conscientes es que tenemos que vivir con el tema del COVID-19 posiblemente un año. Hasta que tengamos una vacuna masiva, ¿no? Masiva, para que tenga alcance a los 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta, va a pasar un año o posiblemente más, ¿no? Y ahí la clave yo creo que está relacionada con educación nuevamente, con conciencia de las personas. Va a terminar esta etapa de cuarentena, vamos a entrar a la época fría, ¿sí? Y la cosa más sencilla del mundo es decir a la gente que, oye, ven a trabajar, pero respeta esos 2 metros de distanciamiento social. Si realmente tienes, y esto también está acompañado de la cantidad, y eso sí creo que se está haciendo, hoy nos decían que vamos a tener cerca de 1 millón de pruebas rápidas ya de COVID-19, identificar muy rápido a las personas que van a estar enfermas los próximos 12 meses. Y a esas personas aislarlas verdaderamente para que no generen un ciclo. Podría existir un nuevo brote. Yo no quito de la posibilidad, y tenemos que estar conscientes las empresas, de que tal vez acabemos esta primera etapa de la cuarentena el 30 de abril, pero nada raro es que tal vez necesitemos otra en julio, ¿no? Por el tema de los brotes. Entonces, esa oportunidad, ¿no? Esa oportunidad del teletrabajo, de la transformación digital, creo que es clave. Las empresas, ¿no? Las empresas tienen que digitalizar lo más que puedan, y el cuidado, aquellas empresas que están en el sector real, que se refieren al tema de la producción, se tienen que tomar absolutamente todas las precauciones para mantener la salud de las personas. Y por supuesto, lo más importante es que los propios trabajadores tengan la camiseta muy bien puesta de las propias empresas, porque van a salir de ellos, de los propios sacrificios de los trabajadores, seguramente en la cantidad de horas que habrá que trabajar para recuperar este tema, de ponerse la camiseta y ponerse la camiseta y en la línea del empresario, que obviamente está haciendo un esfuerzo muy grande para pasar esta etapa. ¿Sí? Gracias. A ti, Javier. Bueno, muchas gracias, doctor Javier. Gracias, Javier Fernández, por su pregunta. Ahora continuamos con el señor Rodrigo Paniagua. Él es docente de la EMI de Econometría y Microeconomía. También es docente de la carrera de Economía de la UPB y fue director del Consejo Departamental de Competitividad. Adelante, señor Rodrigo. Bien, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Oscar Molina, y también a la administración de la UPB y Alumni por básicamente organizar este tipo de eventos que son muy relevantes para justamente avanzar con esto. Bueno, la pregunta que tengo básicamente está enfocada en el siguiente escenario. Bueno, se ha hablado que el gobierno nacional ha empezado a implementar varias políticas de tipo horizontal, lo cual obviamente trata de aliviar el problema que estamos viviendo con la pandemia. Sin embargo, en los últimos días también se habla bastante sobre la responsabilidad que tienen los gobiernos municipales. Por ejemplo, identificando que cada gobierno municipal tiene como uno de los principales objetivos identificarse como un municipio productivo. Así que, desde ese punto de vista, mi pregunta, Oscar, es si es que se puede identificar algún tipo de escenario positivo para poder afrontar los siguientes meses de promoción de la actividad económica desde los gobiernos autónomos municipales, sobre todo dándoles, por ejemplo, algún tipo de mayor flexibilidad en el manejo de sus cuentas fiscales. Si es que eso podría, por ejemplo, apoyar para tener una mayor dinamización a nivel económico y que quizás también podría fomentar no solamente al área del empresariado en el área urbana, sino sobre todo a apoyar a las áreas rurales que tiene nuestro país. Esa sería mi pregunta. Excelente, gracias Rodrigo. Bueno, hoy día y los invito a que lean el informe que ha salido del Banco Mundial, ¿no? Que se hace un análisis muy completo y hablando de Latinoamérica y sobre la zona y haciendo la comparación de todos los países latinoamericanos. Hay muchos elementos en los cuales como país todavía tenemos que trabajar y eso tiene que estar relacionado con el tema de la burocracia de muchos de los trámites. En este momento tenemos uno de los desafíos, ¿no? De los desafíos que nos plantea el Banco Mundial en sus indicadores, si nosotros colocamos y nos comparamos frente a los demás países sudamericanos, nos vamos a dar cuenta que en muchas cosas estamos en verde, pero en algunas cosas estamos en amarillo o en rojo,
¿no? Y eso está relacionado con el tema de la transformación digital, con la agilidad que se realiza en muchos trámites. Recordemos muy bien, ¿no? Recordemos muy bien que salvo 8 municipios de Bolivia, el 2019 ejecutaron el 100% de su presupuesto. 8 de 341 municipios. Entonces, si nosotros hablamos de los 341 municipios, hay un grueso de municipios que no necesariamente tienen las capacidades administrativas, ¿cierto?, para ejecutar correctamente los presupuestos que tienen. Entonces, obviamente, yo creo que más que por un tema de necesidad de dinero, tenemos que construir habilidades de gestión administrativa dentro de muchos de los municipios. Repito, de los 8 que estoy hablando, me estoy refiriendo a las ciudades, de las 10 ciudades, principales que tenemos, bueno, las 10 ciudades que tenemos en el país, posiblemente han llegado a tener un nivel de ejecución del 100%, pero los demás municipios, no. Entonces, ahí es un tema, yo creo, de gestión. O también yo creo que va a ser lógico que muchos de estos recursos que nunca los han utilizado, que ya se les han revertido, pero que se les ha vuelto a aprobar en el presupuesto general de la Nación, bueno, que se empleen de manera correcta para apoyar localmente y de acuerdo a sus características. Porque yo digo que lo que tú mencionabas del tema horizontal para mí es no digo peligroso, ¿no? Pero no es ideal, no es eficiente, ¿no? ¿Por qué no es eficiente? Porque la equidad horizontal, ¿no? La asignación de gastos de equidad horizontal justamente tiene ese riesgo de dar dinero al que no lo necesita, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Pero, otra vez, no estoy criticando. Dada la situación, no había absolutamente nada más que hacer y lo han implementado bien. Por eso ahí tenemos que ir al tema de la conciencia y análisis de las características individuales. Y exactamente la misma analogía se refiere a los municipios. No tenemos que esperar que venga el gobierno central, ¿no? Y diga, oye, a ese municipio hay que darle leche. Y el municipio diga, pero no, yo no quiero leche, yo tengo mis propios problemas. Entonces, la descentralización, ¿no? La verticalidad en ese tema de la identificación de las propias características de las personas van a permitir aplicar medidas correctas. Y eso, estoy de acuerdo contigo, tienen que venir a partir de los gobiernos municipales. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo, por su pregunta. Bueno, ahora le damos paso al señor Iván Oquendo. Él tiene un MBA de la UPB-CAE, cuenta con especialización contable financiera de la Universidad Católica de Valparaíso y tiene más de 20 años de experiencia en firmas como Pricewaterhouse y SOBOSE. Adelante, señor Iván. Iván, por favor, habilitar su micrófono y por favor, si puedes realizar, si tiene más de una pregunta, si tiene 2 preguntas, realizarlas al mismo tiempo para que las pueda desarrollar juntos. Claro que sí. Buenas noches, Oscar. Muchas gracias por la presentación, los datos. Saludos a todos los panelistas y a todas las personas que están en este foro. A ver, la pregunta viene por este lado. Nosotros nos dedicamos a hacer consultorías en auditoría, en finanzas, a distintos tipos de clientes, de empresas en distintos rubros. Y voy a utilizar el término de barbijos económicos, que si bien has empezado a hablar un poco de las medidas a nivel internacional, algo de las nacionales, por ejemplo, en el tema de impuestos hay un decreto del 4198 con una resolución normativa que es la 102.0008, que da algunos beneficios tributarios. Muchas de las empresas de nuestros clientes estaban pensando en que si estos barbijos económicos son suficientes o si incluso deberían endeudarse, porque en realidad esto es conseguir dinero, conseguir flujo, pero ¿qué sucede después? También tocando el tema de la informalidad. Entonces, la primera pregunta es eso, ¿crees que los barbijos económicos que estamos usando en este momento son suficientes? Y si se debería hacer algo más. Y la segunda pregunta es cierto que en nuestro país hay muchas empresas que son startups. Las startups normalmente tienen que ver con tecnología, fintech, y hace ya un tiempo, por ejemplo, había un proyecto de ley que no se ha aprobado para un poco impulsar a esas empresas que normalmente están dirigidas por gente joven, que buscan implementar tecnología, que este debería ser uno de los momentos, al menos en teoría, en donde se debería impulsar a ellas.
empezar a usar blockchain, empezar a tener más normas para ellos. Y dado este antecedente, mi segunda y última pregunta es, ¿qué oportunidades ves para este rubro de empresas, las startups de tecnología, y cómo el país debería actuar para apoyarlos? Gracias. Gracias, Iván. Bueno, voy a comenzar por la segunda, ¿no? Tenemos que, las amenazas siempre vienen con oportunidades. Y cuando las amenazas siempre vienen con oportunidades, yo creo que aquí viene y tiene que ver mucho con el tema de la visión de muchas de estas empresas para poder solucionar sus situaciones. Obviamente, el tema del COVID ha ocasionado un descalabro absolutamente a todo el mundo, pero también ha generado cosas buenas, ¿no? Esas cosas buenas están referidas, por ejemplo, al tema de la transformación digital que están realizando absolutamente, me animo a decir, el 98% de las empresas formales de este país. Entonces, la integración, la transformación digital que está sucediendo en nuestro país en muchas de las cosas, y creo que vamos a quedar en ese sentido, no solamente en educación, hablo del sistema financiero, hablo del sistema de servicios, hablo del sistema de pagos en general, porque las empresas han tenido que ser bastante otra vez creativas para tratar de seguir recibiendo su flujo. Da una oportunidad a muchas de las empresas, especialmente las de servicios, para tener que prestar, a partir de lo que se viene hacia adelante, una serie de soluciones a gran parte de las empresas que han tenido que hacer esta transformación seguramente de manera muy rápida y sin la planificación adecuada. Pero hay un mundo, siempre va a haber un mundo de oportunidades. Y yo creo que ese es el mensaje positivo, ¿no? Y el mensaje positivo es de que vamos a salir bien de esto. La respuesta de cuán rápido va a depender solamente de nosotros. Como sociedad, como empresas, va a depender de nosotros, porque a los que ya están pensando de que esto nos va a dejar tirados en el piso en un knockout, bueno, si nos va a dejar en un knockout, ¿para qué seguimos haciendo las cosas? Tenemos que ver el mundo con optimismo, de que aprendamos la lección definitivamente, y a partir de esa lección aprendida, veamos todas las posibles oportunidades. No sé, seguramente cada visionario, emprendedor, tendrá un montón de oportunidades que ahí seguramente está viendo. Respecto al otro que tú comentabas, siempre las empresas, las familias, las personas, acuérdate de hace 2 años, todo el mundo quería recibir el segundo aguinaldo, independientemente que le parecía buena idea o mala idea. O sea, aquí el tema es que sí, hay un límite de la cantidad de medidas tributarias que uno podría aplicar, ¿no? Porque otra vez, no es cuestión no somos una alcancía sin fondo, Bolivia. Somos un país de ingresos medios. No tenemos mucha plata, ¿sí? Entonces, dejar de recibir, tiene que haber un equilibrio y ese equilibrio va a estar. En ese trade-off entre el corto y el mediano plazo, seguramente van a haber otro tipo de medidas impositivas que las van a tener que anunciar de aquí a los siguientes 30 días. Yo calculo el 30 de abril, cuando se vengan absolutamente todos diciendo. Y de aquí a 18 meses, posiblemente cuando vengan los primeros pagos de los préstamos a las empresas, posiblemente haya otro tipo de medidas. Pero en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, otra vez vamos a tener que ser tremendamente creativos como país. Porque yo les digo, después, para salir de esto necesitamos un diálogo y un consenso nacional. Políticos, academia, empresariado, sindicatos, absolutamente todos necesitamos un diálogo sincero, ¿sí? Y de jalar la cuerda hacia la misma dirección para ver cómo vamos a reactivar la economía. Y esperemos que sea así. Y esperemos que el próximo gobierno sea el encargado de liderar absolutamente ese diálogo que necesitamos a partir del 2021 para salir de este proceso. Vamos a converger, vamos a volver a crecer, yo te lo puedo asegurar. El cuán rápido volvemos va a depender de nuestro ingenio y el optimismo con el que veamos estas cosas. Excelente, muchas gracias, Oscar. Bueno, gracias, Iván. Ahora damos paso a la señora María Alejandra González. Ella es PhD, es presidenta regional de América Latina y el Caribe de la Academia de Negocios Internacionales, Ivy League, y también es profesora titular de la Universidad de Colombia, IEF. Adelante, señora Ana María Alejandra, perdón. Muchas gracias, Raúl. Felicitaciones, vicerrector Molina, por su intervención y sobre todo por el mensaje tan positivo que comparte a las personas y esta invitación a hacer un diálogo sincero a nivel nacional con los diferentes. Yo tengo varias
preguntas, 3 preguntas corticas, a ver, de contexto. Yo creo que aquí muchos países en América Latina estamos en la línea de que ahora lo más importante es preservar el empleo en la economía formal y preservar los ingresos de la economía informal, porque si los hogares dejan de percibir un ingreso, pues dejan de gastar, y al dejar de gastar hace que la economía se hunda mucho más. Y al mismo tiempo, pues debemos evitar que el tejido empresarial se deteriore para que pueda haber una recuperación de la economía más rápida. Mis preguntas son las siguientes. A ver, nosotros ahora tenemos unas realidades de unas disrupciones de cadenas de abastecimiento, tanto nacional como internacional. ¿Qué capacidad tiene Bolivia para reactivar su economía? Es decir, para sustituir las importaciones de los diferentes eslabones que Bolivia importaba. La segunda es qué tan preparado está Bolivia para una recesión prolongada y profunda. Estaba leyendo, por ejemplo, los comentarios de Gran Bretaña de hoy, es que esto puede ir hasta el año 2022, los temas de aislamiento. Y el tercer tema es qué está haciendo Bolivia en términos de coordinación internacional para evitar nuevos brotes o aumentos de contagios, o incluso para reactivar una regionalización económica. Esto porque si en los países vecinos o en cualquier país del mundo siguen continuando casos de COVID, y esto pues porque no sabemos exactamente cuánto tiempo va a salir una vacuna, y es más, en estos momentos no sabemos si pueden haber reincidencia después de una curación del COVID. Entonces, ¿qué está haciendo el país en esos aspectos? Muchas gracias, María Alejandra. Definitivamente este tema de la cadena de suministros, la cadena de abastecimiento, está golpeando no solamente a Bolivia, directamente a todos. El tema de nuestras importaciones, un gran porcentaje es de capital, obviamente un capital que nosotros no tenemos la capacidad de sustituir porque no tenemos, no producimos. Seguramente en el tema de seguridad alimentaria, o sea, si nosotros hablamos la capacidad que tenemos como país para poder producir nuestras cosas básicas, las más inelásticas, seguramente sí las tenemos, pero las demás cosas, insumos, la cantidad de insumos para las fábricas, la cantidad de cosas que nos necesitamos como país, no. Entonces, sí vamos a tener que tener una reactivación de la cadena de suministros para poder reactivar gran parte de la economía, porque obviamente todo este proceso también ha generado una suerte de especulación de precios, y esa suerte de especulación de precios está afectando absolutamente a todos. En el tema de la recesión prolongada, yo creo que estamos exactamente en la situación de todos los países sudamericanos, ¿no? Inclusive hasta los mejor parados, que son Chile y Uruguay, de esto, en cuanto a que tenían orden, que tenían absolutamente un sistema de salud mucho más desarrollado que los demás países. Los demás estamos muy vulnerables a lo que pueda suceder en cuanto a la recesión. Lo que ahí va a ser, y va a ser el camino de absolutamente todos los países, va a ser deuda, ¿no? Salvo Venezuela, que sabemos que está en una situación muy complicada y que va a requerir un ajuste de política pública mucho más drástico, y cuando me refiero a mucho más drástico, me refiero a la aplicación de un neoliberalismo extremo, que sabemos muy bien todos los países sudamericanos tiene sus consecuencias sociales en el muy corto plazo, pero cuando llegas a este nivel de crisis económica, lamentablemente es la única solución. Ahí viene la única solución de aplicar un modelo liberal, pero los demás vamos a tener que recurrir primero, por un lado, como te digo, a seguir generando endeudamiento externo lo más blando posible, ¿no? Lo más blando posible, y seguramente eso va a recurrir. Para el caso de Bolivia, la situación, si queremos verla, es como somos una economía de 40.000 millones de dólares, no es que necesitamos tanto, ¿no? No es como Colombia, donde tú estás, o como que estamos hablando de muchos miles de millones de dólares el tamaño de la economía, y también la capacidad de endeudamiento. Somos un país de 11 millones de habitantes también, ¿no? Entonces vamos a necesitar esos, como yo digo, esos 4.000 millones de dólares para reactivar si queremos estar a la par de nuestros socios, y eso lo vamos a tener que ir inyectando a lo largo del tiempo. Y lo otro que yo concuerdo contigo, tenemos que tener un pacto regional, es el siguiente camino del diálogo, porque si bien tiene que haber diálogos internos dentro de cada uno de los países para analizar sus propias características, creo que también esa es una excelente oportunidad de que como región, verdaderamente demos una solución global, porque la región completamente
si bien los demás países más sensibles, digamos, al comercio internacional con Europa, la China y Estados Unidos, la van a pasar muy mal, ¿no? Recordemos que, bueno, en el caso de Colombia tiene un TLC con Estados Unidos. Y si Estados Unidos, que es el país más consumista del mundo, deja de comprar estas cosas, todo el mundo las sufre. Entonces tenemos que tener un compromiso, yo creo. Ahorita es muy difícil de decir cuál es la solución. Yo creo que ahorita la prioridad tiene que ser cuidar las vidas de la población de todos los países, y de aquí a unos meses tendremos el tiempo suficiente para tener que debatir, discutir absolutamente todos de cuáles son las medidas, por un lado nacionales y regionales, para afrontar este proceso hacia adelante. Bolivia obviamente todavía no ha generado, digamos, un proceso de liderazgo en alguna de las iniciativas. Entonces ahí vamos a tener que recurrir otra vez, insisto, y tiene que ver con la pregunta anterior, a conocernos nuevamente y reencontrarnos todos los países sudamericanos para tratar de afrontar como región absolutamente todo esto. Muchas gracias, vicerrector. Gracias, María Alejandra. Muchas gracias, María Alejandra. Bueno, continuando con las preguntas, le damos paso a Linet Salinas. Ella es ingeniera comercial con maestría en Comercio Internacional y Negocios de la UPB. Es también presidente del Alumni La Paz. Tiene más de 15 años de experiencia en el ámbito comercial, exportación, logística, planificación. Y hoy también es directora en Bolivia de la Oficina de La Paz de Interdeia. Adelante, Linet. Muchas gracias, Raúl. Mucho gusto, doctor Molina, y muchas gracias por la presentación y saludos a toda la gente. Yo me quedo pensando mucho en sobre todo esta parte, doctor Molina, que comenta respecto a pasar esta situación que tenemos hoy de crisis con cuarentena y después de un tiempo tener un efecto rebote con la posibilidad y riesgo de que entremos nuevamente en el mismo círculo. A razón de ello, ¿qué medidas sugeriría que se pueda tomar a nivel de gobierno, a nivel de medidas políticas, como prioridad de esos fondos que también tenemos que cuidar, y cuáles serían esos principales rubros en los que deberíamos enfocar? Particularmente considero que hay muchos elementos que nos faltan en inversión, por supuesto, y se está hablando de muchas demandas, tanto como de digitalizar los mercados, tanto como mejorar la salud, la educación, lo mencionó. Pero en realidad, ¿cuáles deberían ser las políticas con la situación que tenemos, con los fondos que tenemos, y dándole prioridad a lo que sea más urgente para permitirnos una sostenibilidad a mediano y largo plazo, ¿no? Y finalmente una segunda pregunta: ¿qué cambios involucraría en el modelo de negocio que tiene económico, que tiene actualmente Bolivia, que son claves y que deberían suceder en este periodo, en este año? A ver, voy a partir por la segunda. Este año yo creo que ningún cambio, porque no tenemos un gobierno electo que pueda aplicar políticas estructurales, así que este año no creo que vaya a haber mucho cambio, porque va a ser el gobierno electo y democráticamente en las elecciones, esperemos, de septiembre, y que asuma el mando en enero máximo, ¿no? Y ahí yo creo que es muy importante que ni bien podamos, hay que hacer estas elecciones, porque necesitamos un gobierno de 5 años electo, ¿cierto? Que pueda tomar decisiones ya de más mediano plazo, como tú dices, ¿no? Porque al final del día, la forma en la cual haces, y la mayoría de la gente que vote por alguien que aplique esas políticas estructurales, seguramente vendrán en el siguiente quinquenio, ¿no? Podrá ser el actual, podrá ser otro, podrá ser A, B, C, D, no importa, pero necesitamos un gobierno electo, y ese gobierno electo tiene que ser lo antes posible. Ahora, sobre todo en el corto plazo, yo creo que ahí estamos, la estrategia tiene que ser muy clara, y creo que le estamos asignando y estamos replicando absolutamente lo que todo el mundo nos ha dicho. Y esa es la clave. Ahorita estamos en cuarentena porque no tenemos los recursos como para poder asumir. Nuestro sistema de salud no tiene la capacidad de asumir 10,000, 15,000. Veamos lo que le pasa a nuestros pobres hermanos ecuatorianos. Están con 7,000 muertos, su sistema de salud colapsado, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos un sistema de salud igual o un poquito peor que el Ecuador, ¿no? Entonces, ahí, en el muy corto plazo, lo que necesitamos es hacer pruebas masivas. Y creo, otra vez,
lo decía el embajador de Ciencia y Tecnología, Mostajo, decía, estamos preparados para tener 1 millón de pruebas. Ese es el primer paso. Tenemos que poder medir rápidamente a los que podrían tener el COVID-19. ¿Sí? Lo otro es que tenemos que tener la capacidad de que nuestros hospitales puedan verdaderamente tener y atraer a nuestros enfermos graves. No teníamos cuántos centros de terapia intensiva. Ese es el esfuerzo que se tiene que hacer ahorita. De corto plazo tenemos que mejorar rápidamente nuestro sistema de salud. No vamos a llegar de golpe porque no tenemos la plata, ni los recursos, ni la capacidad instalada para cambiar eso. Y no vamos a construir como los chinos un hospital en un mes. No lo vamos a poder hacer. Pero de lo que tenemos que equipar y hacer equipamiento. Y la otra es obviamente los tratamientos paliativos, que es otra de las estrategias que está aplicando Estados Unidos, que nosotros vamos a aplicar. Los tratamientos paliativos, que si bien parece ser una lotería, pero por lo menos muchos de los estudios en Estados Unidos demuestran que son bastante efectivos. Entonces vamos a tener otro 1 millón de tratamientos paliativos, ¿no? Para tratar de absorber. Cuando llegue, ojalá no llegue, pero si llegara otro brote que requeriría otra vez un espacio de distanciamiento, vamos a tener que tener un sistema de salud un poquito mejor preparado, ¿no? Mejor preparado con todos los insumos, y eso es de muy, muy corto plazo. Y en el mediano está relacionado con otra vez la educación, o sea, lo que está aplicando, por ejemplo, Dinamarca, lo que está aplicando es que, bueno, en algunos casos les ha salido de la mano, ¿no? Ni siquiera en Suiza les ha funcionado bien, pero parece ser el camino de que tiene que ser un distanciamiento, ¿verdad? Y esa educación, un distanciamiento social, que la gente sienta de que el mundo no es el mismo y de aquí en adelante estar consciente de que te puedes enfermar y que no es buena idea que te enfermes. Posiblemente no te mueras, pero posiblemente te enfermes. Tenemos más que respetar los criterios mínimos durante buen tiempo, y tal vez ojalá para toda la vida, del distanciamiento social, del tema de la higiene, o sea, son cosas que nos van a permitir seguir viviendo este año. Repito, no vamos a poder estar 1 año en cuarentena, ningún país va a poder estar 1 año en cuarentena, entonces tenemos que aprender a vivir con ello, y esperemos de que la vacuna llegue lo antes posible. Gracias, doctor. A ti, Linet. Bueno, muchas gracias, Linet. Ahora damos paso al señor Alejandro Bustillos, él es gerente de riesgo de Alianza SAFI y director del banco Ecofuturo. Adelante, señor Alejandro. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Oscar, muy interesante tu presentación. Gracias por la invitación para ser panelista esta noche. Bueno, tengo un par de consultas, una relacionada con el tema del endeudamiento externo que tú bien comentabas. Todos hemos escuchado hace semanas, bueno, en todo caso hace un mes y un poco más atrás, de que el nuevo gobierno está viendo la alternativa de salir de nuevo con una emisión de bonos soberanos en el extranjero, ¿no? En tu opinión, ¿tú consideras de que es prudente salir ahora que necesitamos recursos para inyectar dinero a la economía y temas cambiarios y todo lo que tú bien comentabas? ¿Tú crees que es un momento oportuno para salir a buscar esta deuda afuera como país? Y dos, el tema de que, bueno, si bien los incentivos se están dando, están saliendo todas las medidas y demás, se está focalizando, en mi opinión, o se está priorizando el tema de las pymes, ¿no? Que son de pronto las más golpeadas y es evidente por la capacidad de reacción que tienen. Pero evidentemente hablábamos también, tú y las otras personas que me antecedieron, sobre el tema de la preservación del empleo, ¿no? Y la generación de ingresos para generar consumo. En ese sentido, ¿no sería mejor empezar por la gran empresa, que es un empleador formal, es un empleador que tiene una capacidad de emplear a mucha gente? Las grandes empresas de pronto están empleando muchísima más gente que las pymes. No desmerezco el trabajo de ninguna pyme, por cierto, es algo que quiero aclarar. Y mi consulta iba en ese sentido, ¿no? ¿No sería mejor empezar por los incentivos o por las ayudas, ver la forma de beneficiar a la gran empresa, que de pronto es el grueso de los empleados formales y también temas tributarios? Gracias, Alejandro. A ver, primero con el tema de la deuda, 1,5 va a ser la tasa de interés de la deuda del Fondo Monetario Internacional.
y vamos a empezar a pagar de aquí a 3 años, 1,5. O sea, más baja, imposible, ¿no? Y sin condicionamientos, repito, porque para mí es un elemento clave, sin el condicionamiento. Entonces, mientras tengamos acceso a estos créditos, entre comillas, tradicionales, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional, el Banco de Desarrollo para América Latina ha puesto 2.500, hay millones de dólares de inmediatos para préstamos a sus países socios, ¿no? El Fondo Monetario Internacional tiene 10 billones, para ponerlo en contexto, 9 ceros, o sea, bastantes ceros para prestar plata a los países en vías de desarrollo. Entonces, una vez que se acaben estos créditos blandos, buenos, ¿cierto?, en los cuales se nos van a analizar, seguramente podríamos ver otras alternativas de tratar de financiamiento, y eso tal vez podrían ser bonos soberanos, pero en este momento, ¿quién podría comprar bonos soberanos nuestros? Es medio complicado. Es una alternativa que seguramente se la podrá analizar, pero mientras tengamos para mí, los tradicionales, los que nos están dando, pero unas condiciones que en la historia se han dado, nunca el Fondo Monetario Internacional ha ido a un país a decirle, oye, sabes que te voy a prestar plata y no necesito que me disminuyas tu déficit y te voy a dar 1% de tasa de interés. El promedio era 3, como les he mostrado en esa tabla. Nunca. Entonces, tenemos que aprovechar estos créditos tan buenos. Y la otra que te decía, yo creo que también es un muy buen momento como país, Bolivia, de ingresos medios, de negociar las condiciones de nuestras otras deudas. Ya lo ha dicho el G20 hoy día, lo van a negociar, es el momento. Y que si algunas condonaciones nos caen, ojalá nos caigan algunas condonaciones. En el tema de la gran empresa es realmente, es relativo, ¿no? O sea, hace algunos años atrás, Naciones Unidas lanzaba una matriz muy interesante para el caso de Bolivia, es la famosa matriz invertida, ¿no? O sea, si nosotros vemos en el caso de Bolivia, las pymes, ¿no? Las pymes, ¿no? Las MIPYMES, incluimos las micro más. Las MIPYMES generan más o menos el 20% del PIB de este país, pero absorben el 80% del empleo. Ahí tienes los claros problemas de niveles de productividad, ¿no? Hay serios problemas de niveles de productividad, lo cual obviamente está asociado a salarios bajos porque no alcanzan altos niveles de productividad. Pero el grueso de la población, el grueso del aparato trabajador está en las MIPYMES. Las empresas grandes, ¿no? Las grandes empresas aportan el otro 80% del PIB, pero solamente observan el otro 20% de empleo. ¿Por qué? Porque obviamente seguramente son intensivas en capital. Entonces ahí, ¿no? Ahí, si realmente había que llegar al que más le dolía, era por el lado de las MIPYMES y el grueso de la población. De ahí, ¿no? Ahí se tendrá que aplicar una política a los PRICOS y a los GRACOS, ¿no? Que también hay que darles incentivos, y seguramente incentivos muy importantes, porque tal vez no estén absorbiendo mucho empleo, pero son de los que vivimos, porque son los que producen la mayor cantidad del PIB. En la única industria que existe un cierto equilibrio entre productividad laboral es en los servicios, justamente en los servicios financieros. En las demás industrias existe un completo y total desequilibrio, que obviamente nos lleva, ¿no? En el caso de Bolivia, siempre tratar de buscar estas políticas redistributivas, ¿no? Para tratar de sacarse bien, no porque no somos capaces, porque no estamos utilizando el concepto de las ventajas comparativas de la manera correcta, ¿cierto? De emplear a la gente en los sectores que podrían pagar eso. ¿Por qué? Porque son intensivos en capital y nosotros no somos abundantes en capital. Entonces ahí automáticamente nos está generando esas imperfecciones. Y hay una reflexión, ¿no? Yo, algunos colegas, ¿no? No sé, bueno, académicos, analistas, se centran en poder decir, por ejemplo, oye, ¿qué hubiera pasado si, ¿no? Yo he visto un par de entrevistas los últimos 2 días, hasta le han vuelto un meme por ahí, decía, oye, es que si el MAS nos hubiera dejado en mejor condición, sí, ya puede ser, pero ya está, lo hecho está. O sea, ahorita mirar hacia atrás creo que no tiene mucho sentido. Y también lo que yo decía, no somos policy makers, ¿no? Al no ser policy makers, también tenemos que darnos cuenta de que los tomadores de decisiones toman una decisión. Yo creo que a partir de esa decisión nosotros, desde el área académica principalmente, tenemos que tratar de guiar de la mejor manera la forma que se está aplicando, ¿no? Y ojalá surge ese diálogo, como sucede en muchos otros países,
Cuando ya haya ese diálogo y donde tendría que intervenir verdaderamente el área académica de una manera mucho más profunda, se pueda tener una discusión muy técnica, muy científica, muy académica sobre las políticas que tenemos que aplicar de aquí a un año, porque ahí es donde van a empezar las políticas estructurales fundamentales. Gracias. A ti. Bueno, muchas gracias, señor Alejandro. Muy amable por su pregunta. Gracias a todos los panelistas por su intervención. Gracias, doctor Oscar Molina. Bueno, le cedo la palabra a Fabiola y gracias a todos por sus intervenciones. Gracias, Raúl. Entonces, por el tiempo vamos a pasar a dar la palabra a las 3 primeras personas que han han formulado sus preguntas. Entonces, por favor, habilitar el micrófono a Edson. Adriana, si ya lo tienes. Edson Sánchez, por favor. Sí, ya está habilitado. Adelante, Edson. Muy buenas noches a todos. Oscar, un gusto saludarte, a todos los panelistas. Realmente interesante la ponencia un poco que has desarrollado esta noche. Y yo realmente prefiero hablar de oportunidades. Creo que hay que un poquito enfocarnos en ello. Y quería plantearte un poco tu opinión en el sentido de que estas oportunidades necesariamente para la economía boliviana van a surgir a través del aprovechamiento de las cadenas de aprovisionamiento que justamente se mencionaba hace un momento atrás. Pero estas cadenas de aprovisionamiento no pueden ser, no pueden estar limitadas a un contexto netamente local. Tenemos que hablar de un contexto totalmente global. Es decir, mi preocupación es en qué medida nuestros acuerdos comerciales, Mercosur, por ejemplo, CAN y probablemente algunos otros acuerdos de carácter bilateral o multilateral, ¿en qué medida realmente van a jugar a favor nuestro y de qué forma podríamos aprovechar mejor estas relaciones, estos vínculos comerciales que tenemos con nuestros socios, ¿no es cierto? Porque creo que a partir de ello es que podríamos realmente generar oportunidades. Lo demás, es decir, pensar en otro tipo de alternativas sería pensar en un ámbito muy local, que creo que en este momento, dada la situación actual, realmente lo veo muy compleja. Me gustaría escuchar tu opinión sobre esto. Sí, sumamente gracias, Edson, muy interesante. A ver, bueno, sí, efectivamente, bueno, los acuerdos comerciales que nosotros tenemos es, bueno, Mercosur como adscritos todavía, pero ya seguramente vamos a ser socios. Tenemos la CAN, que está bastante debilitada. Bueno, tenemos el ALBA, que, bueno, definitivamente no ayuda con nada. Un montón de acuerdos bilaterales, pero también tenemos el SGP Plus, ¿no? El Sistema Generalizado de Preferencias con Europa, que no lo utilizamos creo que lo podríamos utilizar de una manera mucho más interesante, el SGP Plus. Es interesante cómo funciona. Y bueno, y a partir de ello yo creo que la LADI, ¿no? La LADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración Regional, va a tener que generar muchas ideas. Los acuerdos que tenemos es básicamente lo que nos genera el comercio internacional con nuestros países vecinos, digamos, ¿no? Pero yo creo que ahí tenemos que incrementar nuestros niveles de exportación, tenemos que buscar nuevos mercados, eso tiene que ver con el tema de la diversificación y llegar a un momento de tener tal vez mejores acuerdos comerciales con la propia Europa y, ¿por qué no, con Estados Unidos? Yo creo que son alternativas recontramente válidas. Recordemos de que a principios de siglo, cuando se nos quitó el ATPDA, le hemos pasado muy mal. Muchas de las industrias, textiles, maderas y joyas, la han pasado muy mal porque dependían mucho de esa preferencia arancelaria de Estados Unidos. Y Colombia, que fue el único país que se quedó y luego firmó un TLC, fue directamente beneficiado, digamos, por el tema de estos acuerdos comerciales. Entonces, la búsqueda de mercados es fundamental. Y ahí nos damos cuenta que también la búsqueda de un mayor crecimiento, de mayor producción, también está relacionado con el tema de vender más hacia afuera, ¿no? O sea, la demanda interna está ahí, pero el tema de la demanda externa es un tema completamente fundamental. Y yo creo que tenemos que reconstruir, y lo vuelvo a repetir, la estrategia regional, ¿no? En mi ideal, ¿no? En mi ideal deberíamos ser un continente, me refiero a Sudamérica, que deberíamos buscar la integración regional
no solamente desde mercados comunes, que ni siquiera está en un mercado común, el Mercosur, sino desde un nivel de integración mucho más amplio, mucho más alto, ¿no? De lo cual primero necesita que es el cierre de las brechas entre los países. Yo les mostraba ahí el tema del PIB per cápita de los países de Sudamérica. Tenemos que cerrar esas brechas. Y en el momento que cerremos esas brechas, yo creo que vamos a estar listos para un nivel de integración mucho más alto, ¿no? La solución a largo plazo es que deberíamos, como zona, buscar esta integración. Y si logramos esa integración como zona vamos a poder ser mucho más fuertes con Europa, con Estados Unidos, para poder alcanzar nuestros niveles de crecimiento. Pero sí, es un desafío, como tú dices, es una oportunidad tremenda para reencontrarnos, reinventarnos como región y también como país, para ver cómo vamos a poder sopesar estos problemas que nos está trayendo la pandemia. Muchas gracias. Por favor, Patricia Oropesa, adelante con tu pregunta. Muchas gracias, Fabiola. Muy Adelante. buenas noches a todos. Agradecerle al doctor Oscar Molina, muy excelente la disertación que hizo y los datos también que expuso, que son de bastante utilidad para todos. Bueno, yo tenía la siguiente consulta, es una inquietud que tengo acerca del ahorro. Una vez que se reactive o se vaya reactivando la economía, en cuanto al ahorro, ¿en qué moneda convendría hacerlo? Ya sea en dólares, euros o en bolivianos, de acuerdo a las devaluaciones de las monedas. Esa es mi consulta y muchas gracias. Es capciosa la pregunta, Patricia. Yo te voy a decir, trataremos de tener confianza en nuestra moneda. Yo creo que es fundamental tener la confianza en nuestra moneda en estos momentos. De hecho nos conviene, o sea, pero no podría decirte que es mejor, o sea, porque más que ahorro tendría que ser un tema de inversión. Si eso quieres generar un crecimiento, digamos, de tus ahorros a partir de jugar con los tipos de cambio de los distintos países, sería a partir, como tú dices, de una inversión y tratar de generar dinero. No me animaría a decir que lo hagas en dólares, porque justamente ese es el mayor riesgo que yo les he dicho hace un momento. O sea, el mayor riesgo que podemos tener en el mediano plazo es de que la gente empiece a perder la confianza en nuestra moneda y empiece a demandar dólares para guardarlos en una caja de ahorros. Es peligroso, ¿no? Es peligroso porque al final del día puede generar una presión de tipo de cambio que ninguno de nosotros como bolivianos quiere, ¿no? Si vamos a aplicar una política de tipo de cambio hacia adelante, tiene que ser muy ordenada, muy bien pensada, pero no por la fuerza de que se nos genera un tipo de cambio paralelo. Así que mi recomendación de ahora es mantener la confianza en el boliviano. Tenemos que hacerlo así, porque si no podría ser extremadamente peligroso y podría poner en juego, digamos, la situación de la estabilidad cambiaria que tenemos. Muchas gracias. Adolfo Koch, por favor, vas con tu pregunta. Aló, Adriana, ¿sigue conectado Adolfo Koch? Sí, por favor, si puedes activar tu micrófono, Adolfo. Ahora sí. Perfecto, gracias Oscar por la información que nos da, realmente es muy valiosa y bueno, para nosotros nos sirve mucho porque son índices que los tenemos que mirar con mucha confianza y evidentemente analizarlos. Mi pregunta es la siguiente, sabemos que Bolivia tiene una balanza comercial más ligada hacia las importaciones. Ya la persona de Colombia hizo algún comentario al respecto, pero básicamente mi pregunta va ligada a lo siguiente. Si Bolivia, digamos, tiene mucha ligazón hacia las importaciones hoy en día, después del COVID-19 nosotros tenemos que encarar de otra forma este concepto y evidentemente nos tenemos que ligar, digamos, al concepto de consumo de lo nuestro para dar lugar a todos aquellos emprendimientos, pequeñas y medianas empresas que están generando una serie de productos y servicios al interior nuestro. ¿Cómo estaría ligado esto? Porque sabemos que mucha gente está bien metida en todo lo que son las importaciones y evidentemente tendría que cambiar mucho el rubro y tendríamos que generar un consumo de lo nuestro de tal forma que
subamos, digamos, el aparato productivo en nuestro medio. Obviamente que los países alrededor nuestro, del cual nosotros importamos, también están viendo esto como un tema prioritario de consumir lo propio y evidentemente como segunda alternativa el tema de las exportaciones, que para nosotros serían las importaciones. ¿Cuál sería el efecto, en todo caso, en nuestro medio después del COVID-19? Gracias. No, gracias por la pregunta. Definitivamente aquí lo que tenemos es de que cualquier cosa que podríamos producir, perdón un segundo. Hola. Un segundito, por favor. Paciencia. Sí, adelante, Oscar. Ok, perdón. Les he tenido un cortecito. A ver, lo que les decía es de que definitivamente, bueno, y eso debería ser prioridad de absolutamente todos nosotros, el consumo de lo boliviano es clarísimo, o sea, es priorizar nuestra producción y empezar a consumir lo nuestro, está muy bien. Obviamente, pero lo que realmente importamos en un grueso de cosas está relacionado con cosas que no producimos, entonces esas necesariamente las tenemos que producir. El desbalance comercial que hemos dado es básicamente por el precio de materias primas que nos ha generado esta balanza comercial negativa. Entonces, acá tenemos que seguir buscando mercados, de tal forma de tratar de vender muchos más productos de los que nos ingresan. Y bueno, y el tema este va a estar siempre latente, que bueno, no tenemos una política de tipo de cambio que podría tratar de cerrar esta brecha, porque lo cual que he estado explicando hace bastante rato y con mucha fuerza. Entonces sí, definitivamente hay que apoyar y comprar lo nuestro, hay que incentivar, hay que impedir que las empresas quiebren, creo que ese es uno de los mensajes más importantes, porque son las empresas las que generan el empleo. Entonces, a partir de ello, nuevamente la conciencia de los bolivianos tiene que estar enmarcado en esa situación. Muy bien, por favor, para finalizar, Marcelo Alarcón, ¿estás conectado? Hola, ¿sí me escucha? Sí, adelante, Marcelo, adelante, por favor. Te escucho. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y bueno, la consulta es la siguiente. En días pasados, he escuchado hablar a varios profesores, algunos del INCAE, que dicen, no es momento de pensar en el corto plazo, pero siempre teniendo al mediano plazo muy cerca de nosotros. Estoy hablando en términos de país y de economía. Bueno, la pregunta es la siguiente. Tomando en cuenta que los hidrocarburos forman gran parte de nuestro PIB, y viendo que nuestros principales clientes son nuestros vecinos, Brasil y Argentina, como usted bien lo mencionaba. Entonces, y viendo que los precios internacionales de los hidrocarburos también van cayendo y van a estar en números bajos, ¿cuál es su punto de vista bajo la idea de reactivar nuevamente la idea de la producción de litio, de la explotación de litio, y centrar un poco la atención en eso para poder reemplazar un poco la caída que vamos a tener por los hidrocarburos? Muchas gracias, Marcelo. Sí, no, efectivamente, el desafío es diversificar la economía, ¿no? La diversificación de la economía es fundamental. Una de las posibilidades es, como tú dices, el litio. Tenemos que ver la forma de industrializarlo, no solo explotarlo, sino industrializarlo. Es una de las posibilidades que tenemos. También tenemos el tema del mutún. Pero es la típica ejemplo de la trampa de los recursos naturales. O sea, ningún país verdaderamente sale de la pobreza solamente explotando recursos naturales, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que pensar, y ahí viene una política de muy, muy largo plazo. Estoy de acuerdo con el comentario de absolutamente todos. Está bien, hay que pensar en el muy corto, pero las estrategias, los planes son de largo plazo. Y las cosas se logran en 15, 20 años, y ese cambio de la matriz productiva es que nosotros tenemos que encontrar nuestras verdaderas ventajas comparativas, nuestras verdaderas ventajas competitivas como país. Somos un país que tiene mucha riqueza. No explotamos, por ejemplo, tal vez uno de los recursos más valiosos que tenemos, que es el turismo. Recordemos, por ejemplo, qué es lo que ha pasado con República Dominicana hace una década atrás, y recordemos lo que le pasa a Haití, que están exactamente en la misma isla, partida a la mitad, y uno está con un PIB per cápita de paridad de poder de compra de cerca de 18,000 y el otro está en 1,600. Dejando de lado las desigualdades, ellos han encontrado un nicho, una ventaja competitiva muy fuerte en el tema del turismo.
Y ese es, recordemos, el turismo es una exportación de un servicio. Entonces, yo creo que la forma de diversificar la economía, por ejemplo, te digo, solamente estoy dando un pequeño y muy ligero ejemplo, es que podemos aprovechar mucho nuestra diversidad en todos los sentidos como país para poder exportar este tema del turismo, o sea, es aprovecharlo de una mejor manera. Pero estamos de acuerdo, la diversificación es fundamental, ¿no? El tema de la agroindustria, el tema de las telecomunicaciones, también tenemos este tema de que tenemos fronteras, somos el país que tiene la mayor cantidad de fronteras de Sudamérica. Es algo que seguramente lo podemos aprovechar y necesitamos ver hacia adelante el tema de las estrategias de largo plazo para poder mejorar obviamente nuestras condiciones de crecimiento, disminuir la pobreza, disminuir las desigualdades, que debería ser el objetivo de todos ellos. Las políticas estructurales tienen que ir enfocadas hacia la salud, hacia la educación. No hay un solo país en el mundo que se haya desarrollado sin apostar por un verdadero proceso educativo. Y por supuesto, luchar contra ese cáncer que tenemos, que es la corrupción, ¿no? Y otra vez, pero eso está relacionado automáticamente con el tema de educación. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a todos los panelistas por haber participado, por tomarse el tiempo de apoyarnos en esta conferencia, en esta intención que nosotros tenemos como red de exalumnos de la UPB de colaborar con nuestros pares. También, bueno, no está planificado todavía, tenemos una reunión con los presidentes, es muy probable que tengamos más sorpresas, más cosas para ustedes, vamos a seguir colaborando debido a que precisamente la cuarentena se ha alargado, ¿no? Entonces nosotros vamos a seguir dando nuestro granito de arena.